La semana pasada entramos en el punto de las cualidades de un verdadero intercesor. Y la primera cualidad fue que todo intercesor se mueve en la dimensión del Espíritu. Dedicamos una hora para esta cualidad y hoy quiero hablar de una cualidad muy importante y creo que primera vez desde que estamos acá en la iglesia me enfoco en una enseñanza de este tipo, y no estoy hablando de la intercesión, sino en la segunda cualidad que vamos a cubrir en este día. Y digo esto porque lo que vamos a discutir en esta mañana es de suma importancia para que todo intercesor lo conozca. La segunda cualidad que hoy desarrollaremos se trata de reconocer a los que están en una línea de avanzada. Y cuando hablo de aquellos que están en una línea de avanzada, me estaré enfocando acerca de los ministerios que están en una línea de batalla en este día y que necesitan intercesores que mantengan sus brazos arriba. Así que con esta expresión y con esta cualidad quiero decir eso: interceder por los ministerios que están en una línea de batalla, por todos aquellos pastores, ministros que hoy en día están frente a la batalla buscando la dirección del Espíritu para transmitir una palabra revelacional a su congregación o a todas aquellas personas que puedan alcanzar. Lo que vamos a cubrir hoy es muy importante porque los intercesores están llamados a sostener en oración a los ministerios, a sus pastores. ¿Desde cuándo no oras por tu pastor? Hoy este mensaje es un recordatorio para sacudirte y que reconozcas lo importante de incluir en tu intercesión privada la vida de tus pastores, la vida de los ministros en general en Venezuela, que hoy en día están luchando contra viento y marea, contra las potestades que puedan estar moviéndose en los ambientes espirituales y seguir llevando una palabra que sea una espada cortante para que usted sea edificado. Desde hoy usted tiene que incluir, si no lo estaba haciendo regularmente, a sus pastores en su intercesión privada, porque estamos en una línea de batalla, en una línea de avanzada. Y para cubrir esta cualidad quiero colocar un fundamento escritural en Éxodo capítulo 17 y voy a leer desde el versículo 8 hasta el 16 y dice de esta manera: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Ya ellos habían cruzado el Mar Rojo, iban camino a la tierra prometida y pasaron por Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Para entender todo el cuadro o el panorama, necesitamos saber quién era Amalec. Hay una escritura en Génesis capítulo 36, versículo 12, que habla básicamente de Amalec y resalta que estos eran descendientes de Esaú y se encuentran ubicados dentro de la quinta generación de Abraham y la tercera generación de Esaú. Ellos se convirtieron en una tribu que se rebeló contra los israelitas. Es interesante ver que aunque salieron de la descendencia abrahámica, se convirtieron en enemigos de Israel. Amalec significa en hebreo el pueblo que se castiga y se destruye. Eso es lo que significa este nombre, el pueblo que se castiga y se destruye. Ahora, a lo largo de su existencia, la Biblia los muestra como enemigos declarados de los israelitas, a tal punto que para esto su exterminación se convirtió en un estatuto de corte divino. Fueron muy malos, pelearon contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios, y fueron injustos. Deuteronomio 25:17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Acá este versículo nos da más detalles de la batalla que ocurrió en Refidim. Deuteronomio 25:17 nos da unos detalles que son muy importantes de por qué el Señor se disgustó tanto con este pueblo de Amalec. Y dice la Escritura de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Es decir, Amalec fue injusto al momento del ataque. Aprovecharon que el pueblo estaba cansado, que estaba agotado, trabajado. Destruyeron la retaguardia de los más débiles. Y entonces el versículo 19 del capítulo 25 dice: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides, le dice el Señor al pueblo, no lo olvides. Ahora, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2, Amalec es mencionado nuevamente en la monarquía con el rey Saúl. Y dice el versículo 2 del capítulo 5, del capítulo 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo lo que pertenecía a ello. Sabemos el final de la historia, que Saúl perdonó lo más precioso de Amalec y perdonó a Agag, su rey.
tuvo que venir el profeta Samuel a aniquilarlo, porque Saúl no cumplió a cabalidad las instrucciones de erradicar a todo lo que pertenecía a Amalec. En la monarquía básicamente se mencionan 3 victorias contra Amalec. Saúl, en esta que acabamos de mencionar, que no los aniquiló a todos completamente, pero también en manos del rey David, cuando aún no era rey, en una oportunidad, él salió en batalla contra los de Amalec y tuvo una gran victoria. Y para hacer una historia larga, corta, en la monarquía se mencionan unas 3 grandes victorias contra este pueblo. Hay una última aparición que ocurrió en los tiempos de Ezequías, del rey Ezequías, en que miembros de la tribu de Simeón suben al monte de Seir, donde hieren al resto de la nación de Amalec que había escapado en los tiempos del rey David. Acá básicamente se menciona su última aparición. Pero hay un espíritu que quedó de este pueblo de Amalec que sigue operando. De hecho, acorde con la interpretación de algunos rabinos, el versículo 16 de Éxodo capítulo 17 indica que la nación amalecita no será destruida sino hasta el fin de los tiempos, cuando Jehová envía al Mesías, y por lo tanto Amalec sigue manifiesto en forma de pueblos, ideas y actitudes que atacan y buscan el exterminio del pueblo judío. Este espíritu de Amalec lo vimos manifiesto en Amán en los tiempos de la reina Esther, cuando deseó exterminar a toda la comunidad judía que vivía en Persia. Los quiso exterminar a todos. El espíritu de Amalec estaba en él. De hecho, dicen comentaristas que Amán era de la descendencia de Amalec, porque su padre era de los de Agad, y Agad fue rey de Israel. O debo decir, Agad fue rey de Amalec. Rectifico. Pero la semana que viene, como vamos a hablar de Esther, vamos a cubrir un poquito más acerca de Amán y de este espíritu de Amalec. Pero este espíritu malvado sigue operando. Este espíritu malvado sigue operando en pueblos, en ideas, en actitudes que atacan y buscan el exterminio del pueblo de Dios. Ahora, dije esto acerca de Amalec para que usted tenga una idea a quienes el pueblo de Dios en el desierto se estaban enfrentando. Este pueblo era maligno, era malvado. Se aprovechó del pueblo de Dios en el momento de trabajo, en el momento de cansancio, para invadirlo, para dañarlo y para que ellos no siguieran el camino hacia la tierra prometida. Pero vemos en diferentes versículos que el Señor menciona y dice: yo voy a borrar a toda esta tribu, a todo este pueblo de Amalec de la faz de la tierra. Ahora, este espíritu sigue operando. No solamente lo vimos en los tiempos de Amán, durante la época de la reina Esther y Asuero, sino que también el siglo pasado lo vimos en manifestación en la vida de Adolf Hitler. El espíritu de Amalec posesionó a este hombre perverso, y no solamente a este hombre perverso, sino también a su círculo. Vi un documental que se llama El Círculo Maligno de Hitler, y todos los que le rodeaban eran hombres perversos, malignos. De hecho, viendo este documental me di cuenta que habían hombres más perversos que él, que
si puedo utilizar esta palabra, más bien lo contaminaron más a él, de lo malo que eran, como por ejemplo su ministro de propaganda. Creo que se llamaba Joseph Goebbels. Malísimo el hombre. Él fue el promotor para que Hitler comenzara a sacrificar en la cámara de gas a muchos judíos y para asesinar a niños, a adultos, a ancianos y así sucesivamente. Pero este espíritu de Amalek posesionó a este hombre y a este círculo maligno para exterminar a todo el pueblo judío que estaba en Europa. Aproximadamente 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. 6 millones aproximadamente. Dicen otros que el número puede ser más alto y toda la guerra cobró la vida de aproximadamente 60 millones de personas. Un hombre maligno, perverso, lleno del espíritu de Amalek. Pero la historia nos muestra que todo no se ha terminado con el espíritu de Amalek. Viene en el futuro un hombre más perverso que Hitler, que será el político más influyente del mundo y que será capaz de reparar el colapso de la economía mundial. La Biblia lo llama el anticristo. En Apocalipsis lo llama el cuerno pequeño. El hombre maligno, el hombre de pecado, tiene muchos títulos en la palabra de Dios. Pero este hombre va a ser peor que Hitler porque va a hacer todo para ir en contra del pueblo de Israel y va a organizar una batalla en contra del pueblo de Israel porque su odio será tan grande que los querrá exterminar a todos. Es el espíritu de Amalek, es el espíritu que está operando hoy en día y que en el futuro se va a manifestar en el hombre de pecado. Todo esto que está ocurriendo acerca del nuevo orden mundial es la preparación para que este político influyente se manifieste en el mundo y va a traer 3 años y medio de paz y seguridad. Pero dice la Escritura que después va a violar el pacto de paz, se va a quitar la máscara y entonces va a ir en contra de Israel con todas las naciones que lo apoyan. Ese es el mismo espíritu de Amalek que se manifestará en este hombre perverso. Ahora, cuando el anticristo se manifieste, la gente no va a identificar que es el anticristo, porque será un político muy inteligente. Será un hombre que tenga la capacidad de reparar el colapso económico mundial. Mundial, no de una nación, mundial. Pero el hombre es perverso, odia a Dios, odia al pueblo de Israel. Y esto se concluye como el mismo espíritu de Amalek. Quise darles un resumen de Amalek porque este espíritu todavía está en operación en el mundo. Todavía está en operación. Y muchos piensan de esa manera. Ahora, ¿por qué di este resumen? Porque esta fue la primera batalla, el primer pleito que el pueblo de Israel tuvo en el desierto contra Amalek. Pero ocurrió algo determinante que dio la victoria a un pueblo que estaba cansado y que estaba agotado y que había sido adentrado, podemos decir, por el momento más difícil y por el lugar más débil. ¿Cómo este pueblo pudo prevalecer teniendo todas las posibilidades de perder la batalla de ese día? La respuesta está en la intercesión. Aquí tenemos otro ejemplo de Moisés como intercesor y que su intercesión
fue tan poderosa y tan determinante que ellos pudieron ganar la batalla en ese día. Le pudieron ganar a Amalek, que tenía todas las de ganar. Me hace recordar a la guerra de los 6 días, cuando 5 naciones invadieron a Israel en el día de Yom Kippur y los agarraron fuera de base. La mayoría de los militares estaban de permiso para celebrar la fiesta Yom Kippur, y ese día ellos decidieron atacar a Israel. Y dice la historia que en 6 días ellos pudieron ganar la batalla y recuperar territorio que había sido perdido. Es decir, en 6 días el Señor a Israel no solamente le dio la dicha de ganar la batalla, sino que también conquistó más territorio, como en ese tiempo creo que conquistaron los altos del Golán. ¿Por qué digo esto? Porque la intercesión que hizo Moisés fue tan importante para ganar la batalla, que entonces Amalek fue destruido con la espada comandada de Josué. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que está hablando en este día? Dice la Escritura que cuando Moisés bajaba los brazos, entonces Amalek prevalecía. Pero cuando lograba mantener los brazos arriba, Israel prevalecía. Esa batalla fue desde que el sol salió hasta el ocaso, hasta que se puso el sol. Fue una batalla larga. Imagínese que a usted le digan, tienes que mantener los brazos todo el día arriba para que el pueblo gane. Te cansas en algún momento. Pero entonces vino la estrategia, sentaron a Moisés en una piedra y uno por un lado le levantó un brazo y otro por otro lado le levantó un brazo a Moisés, y entonces de esa manera la batalla pudo ser ganada en contra de Amalek. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con los ministros de Dios que están en una línea de avanzada? Déjeme decirle algo. En 1 Corintios 4:1, Pablo menciona la palabra ministro. Y cuando entendemos esto, nos va a traer mucha luz para nosotros poder entender el papel que cumplen los ministros de Dios en este tiempo. En el capítulo 4 dice Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay una versión que dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo. Esa palabra ministros, servidores, Pablo está usando una palabra griega que significa remero inferior, remero subordinado. Ahora, estos remeros eran los que buscaban para remar en un barco en la parte más inferior y remar para aquellos que venían arriba como visitantes o como pasajeros o para la realeza, etc. Pablo utiliza esta palabra remero inferior para decir: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Digo esto porque muchas veces creemos que los que estamos en el ministerio somos el capitán del barco, y eso es falso. ¿Sabe quién es el capitán del barco en el ministerio? Nuestro Señor Jesucristo. Para que usted sepa, los ministros somos siervos de Cristo incondicionalmente, porque a los remeros no se les pagaba nada por remar. Tenían que hacerlo porque eran esclavos. Y Pablo revela en esta palabra la profundidad de su servicio para con el Señor, que dice: nosotros, téngannos los hombres como esclavos de nuestro Señor Jesucristo, en la posición más difícil para que el barco pueda continuar. Nuestro Señor Jesucristo es el capitán. El remero es el que trabaja para que el barco siga adelante. Bueno, esa es la posición
de los ministerios que están en una línea de avanzada. Ahora le doy otro ejemplo. Los ministros que están en una línea de avanzada en la guerra o en las batallas siempre colocaban unas 3 líneas de línea que se llamaba la línea frontal. Esas eran las líneas más peligrosas para pelear. Por esa razón es que cuando David quiso deshacerse de Urías, ¿cuál fue la instrucción a Joab? Colócalo en la primera línea, porque Urías no estaba capacitado para pelear en ese frente de batalla, y David sabía que al colocarlo allí, entonces era un hombre muerto. Ahora, siempre existían varias líneas de avanzada, y esos eran los hombres que iban a morir en la batalla más rápidamente. Y por esa razón Urías ese día murió. Los ministros están en una línea más peligrosa, en una línea de avanzada. Aquí nosotros no estamos jugando pelota, nosotros estamos en una línea peligrosa. Nosotros estamos en el lugar más inferior del barco remando para que este barco siga adelante. Los ministros que están aquí en Venezuela predicando, orando, bendiciendo a su gente, usted no es una estrella, usted no es un artista, usted es un remero inferior. Y usted lo tiene que entender como lo entendió Pablo para poder ser efectivo en el ministerio que Dios lo llamó a hacer. Hoy muchos ministros creen que son unos artistas, unas estrellas de cine. No, señor, usted está en una línea peligrosa, en una línea de avanzada en la batalla. Y por eso, si se descuida, entonces el enemigo lo tumba a usted de primero. Con el adulterio, con la codicia, con la avaricia, con el pecado, con la altivez, con la vanagloria, con la idolatría, con el narcisismo. Muchas cosas lo pueden destruir, pero usted cuando entiende lo que Pablo entendía, que era un remero inferior, entonces usted va a saber que usted no es una estrella, usted es uno que rema el barco para que siga adelante. Usted es uno que está en la línea de avanzada. Y el que está en la línea de avanzada, el enemigo lo va a tratar de sacar. El enemigo va a tratar de callar a Jarvis Bocour para que no siga hablando por esa radio. El enemigo va a tratar de destruirlo. El enemigo va a tratar de callar esa voz. El enemigo va a tratar de que esa voz no salga, porque esa voz cada domingo dice una palabra que viene del cielo, que quebranta la roca de las tinieblas. Pero yo entiendo el peligro que eso representa. No tengo miedo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Dios en mí que el espíritu del mundo. Pero ¿por qué resalto la alta peligrosidad de lo que nosotros hacemos? Porque hoy yo quiero agitar tu espíritu de intercesor a favor de mi vida, a favor de tu pastor, a favor de los ministros de Dios en Venezuela. Así no los conozcas, así no vivan en tu ciudad. La intercesión de Moisés salvó la batalla de Refidín. Pero no solamente fue Moisés, Aarón, Hur, levantaron sus manos, estaban allí en el equipo de intercesión, podemos decir. Ellos entendían lo vital que era levantarle las manos a ese líder, porque si no, se perdía la batalla y muchas vidas de los israelitas se iban a perder. Recuerde que Amalek tenía todas las de ganar porque el pueblo estaba agotado. Pero la intercesión de estos hombres hizo que Israel prevaleciera y todos cayeran a filo de espada. Hoy quiero agitar el espíritu de los intercesores. Hoy quiero que usted entienda que nosotros no estamos jugando metra. Yo no vengo aquí los domingos a dar un bonito mensaje.
Yo vengo a condimentarle, yo vengo a aportarle una palabra de revelación, yo vengo a fortalecerle de tantos ataques que hay en este momento. Yo vengo a decirle que Dios es más poderoso que el diablo. Yo vengo a decirte que la luz es más poderosa que las tinieblas. Yo vengo a decirte que sí vas a vivir y no vas a morir y vas a contar las maravillas del Señor. Pero a Satanás no le gusta eso. Y por eso a muchos ministros los entretiene en tonterías. Por eso a muchos ministros los entretiene con pecados y otras cosas. Pero aquí nosotros estamos en una línea de avanzada. Estamos en una línea frontal peligrosa. Pero yo oro y sé que cuento con intercesores que oran por mí en su intercesión privada, por mi esposa y por los que estamos aquí en una línea de avanzada. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Se dice que el trabajo en el ministerio está entre los 10 más peligrosos del mundo. Si no te cuidas, el enemigo te saca de la fila. Si no te cuidas, el enemigo te deprime. Si no te cuidas, entonces el enemigo logra penetrar a través de tus emociones. Si no te cuidas, entonces él trata de desviarte el propósito para que metas la cabeza por otro lado. Por eso es que los intercesores de esta iglesia no pueden dejar de orar por sus pastores. Los intercesores de tu iglesia no están allí para decir 4 chismes y no están allí para hablar de todo el mundo. Están allí para enseriarse y reconocer que ese pastor está en una línea de avanzada. Hermano, entiéndalo, es peligroso. Lo es. Un intercesor trabaja en sincronía con aquellos que están en una línea de avanzada. Tiene que trabajar en sincronía. Si tu líder de intercesión es chismoso, es chismosa, está en la carne todo el tiempo, te está juzgando, tu pastor no necesitas a ese intercesor ahí. Porque hay intercesores que todo el tiempo sueñan algo y Dios les revela algo malo. Ahora, si Dios te revela algo como atalaya, no es para que tú critiques y señales, es para que tú en oración, en intercesión, guardes al ángel de esa iglesia. Yo necesito intercesores como Aarón, como Ur, como Moisés, que dijeron no vamos a bajar las manos hasta que termine la batalla. Y cuando terminó la batalla, a la puesta del sol. Fue larga la batalla. Un intercesor levanta sus manos a favor de los ministerios, quienes representan a los que están directamente en la batalla peleando contra el reino de las tinieblas. Un intercesor soporta hasta ver la victoria. Recuerde estas 3 cosas. Lo quiero repetir, un intercesor trabaja en sincronía con aquellos que están en una línea de avanzada. Un intercesor levanta sus manos a favor de los ministerios. Si hay un tiempo cuando los ministerios necesitan oración, es hoy. Si es un tiempo cuando necesitamos los pastores intercesión de la gente, es hoy. Tú no vas a atacar a las tinieblas y las tinieblas no te van a atacar de vuelta. No, van a haber ataques, van a haber voces, van a venir saetas de día, de noche. Pero la intercesión es el arte que hace que las tinieblas sean confundidas, avergonzadas. La intercesión es el arte que hace que las flechas que el enemigo te lanza caigan a tierra antes de golpearte. La intercesión es el arte que hace
que tú no seas golpeado por el enemigo, que no seas vencido por el enemigo. Es un arte que cuando usted entra en el Espíritu, entonces usted guarda a ese hombre, a esa mujer de Dios. Señor, levanta 1 millón de intercesores en Venezuela. La intercesión dará la victoria en Venezuela. Porque los hombres buscan su victoria en caballos, en carros, pero los que interceden saben que su confianza está en el nombre del Señor. La gente ensilla los caballos, pero la victoria pertenece al Señor, dice la Biblia. Dios es quien nos da la victoria, es quien nos da la victoria. Un intercesor levanta sus manos a favor de los ministerios, quienes representan los que están directamente en la batalla peleando contra el reino de las tinieblas. Y un intercesor debe soportar hasta ver la victoria. Por eso es que esa gente, yo creo que esto se lo llevó quien lo trajo, ese no sirve para interceder. Un intercesor tiene que tener, y es la tercera cualidad que vamos a hablar la semana que viene y con esa terminamos, un intercesor tiene que tener un espíritu aguerrido. No puede ser débil. Tiene que tener una estampa aguerrida. Esos que hoy creen y mañana no hay vida allí. Usted necesita tener gente como Moisés, Aarón y Hur. Yo no me bajo de esta roca hasta que mi pueblo prevalezca en la batalla. No me bajo de aquí. ¿Qué tal si Aarón le hubiese dicho a Hur o viceversa? Hur, yo creo que no. Ya es muy tarde, no he almorzado, no he cenado. Yo creo que vamos a dejar eso así, que pase lo que la voluntad de Dios, así hablan muchos cristianos hoy. Que sea la voluntad de Dios, no. Si Dios te envió a guerrear, Él no ha cambiado la seña, síguelo haciendo hasta que Él cambie la seña. Aquí ese juego de la voluntad de Dios no existe. Que se haga lo que Dios quiera. No, Señor, déjeme decirle algo, ¿cuál fue la última instrucción que Dios te dio para que hicieras? Interceder, síguelo haciendo hasta que Él te cambie la seña. Si no te cambia la seña, sigue haciendo y no te dejes vencer, porque si lo sigues haciendo, llegará un momento que tendrás la victoria. El apóstol Pablo entendía lo que significaba tener intercesores en su ministerio. Segunda carta de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Anote en su mente esto. Pide oración para que la palabra corra y sea glorificada. Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esto fue a los colosenses. A los romanos le dice, capítulo 15, versículos 30 y 31, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Segunda de Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Efesios 6:18 al 20, Pablo también habla de la oración. Filipenses 1:19, primera de Tesalonicenses 5:25, Pablo entendía la importancia de que la gente orara por él y por el ministerio. Escuche bien esta parte que viene del mensaje. Segunda de Tesalonicenses 3:1.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, mi hermano querido, escúcheme los pastores, los ministros. Si tú crees que por hacer una buena causa y por creer que eres bueno, la gente te ama y te amará y será buena contigo, estás equivocado. Jesús tenía una causa de salvación y muchos lo odiaron. Jesús sanaba a los enfermos y muchos se enojaban cuando sanaba a los enfermos. Una buena causa, ser buena gente, no va a hacer que la gente siempre te ame o toda la gente te ame. Eso se lo digo yo a Steven. No trates de agradar a todo el mundo todo el tiempo, porque hay gente que tú no le vas a simpatizar. Hay gente que yo sé que me tiene rabia a mí. Y yo no ando por allí haciéndole nada malo a la gente. Yo vivo mi vida, le sirvo al Señor, no me meto con nadie en mi casa, no molesto a nadie. Pero hay gente que me tiene rabia. Y ya vamos a ver los porqués. Y digo esto porque Pablo entendía que habían hombres perversos, malvados. Y él le dijo a los tesalonicenses: oren por mí para ser librado de hombres perversos, malignos. Le voy a decir algo, en el mundo hay más gente mala que buena. Y los malos saben disfrazarse para ser buenos. Los malos tienen palabras como la miel para dañar, para estafar, para sacarte el dinero. Los malos te buscan solamente para engañarte. Son perversos, son malos. Hay gente que no le tiembla el pulso para matar a alguien, son malignos. Hacen cosas malas. Y Pablo, cuando fue a Asia a predicar la palabra, él sabía que estaba expuesto a estos hombres malos, perversos. Y él pedía oración y decía: oren por mí para yo ser librado de los hombres perversos, de los hombres malvados. Ve, hay gente que odia el evangelio. Hay países donde usted no puede predicar el evangelio porque lo llevan a la cárcel o lo matan. Hay gente que odia a los pastores. Hay gente que los odia, literalmente. Hay gente que cree que los pastores somos unos vagos, unos ociosos, unos perezosos, que andamos pidiéndole a todo el mundo por allí, que no trabajamos. Quizá haya algunos ejemplos allí, por esa razón tienes ese concepto, pero no es el concepto de la Biblia. Somos los que remamos el barco. Somos los que estamos en una línea de avanzada en la ciudad donde Dios nos puso y en la nación donde Dios nos puso. Somos los que predicamos la palabra, no importa cómo nos sintamos. Yo he tenido que predicar en la iglesia enfermo, con diarrea, como sea, pero mi compromiso es más fuerte que cualquier cosa. Pero hay gente que tiene conceptos de los ministerios de manera equivocada. Quizá porque fuiste herido directa o indirectamente por alguien. Pero no es la verdad absoluta, solamente fue tu experiencia. Hay gente que odia a los ministros de Dios. Hay gente que habla mal de los ministros de Dios. Hay gente que maldice a los pastores, los maldice en sus casas. Y estoy diciendo esto porque usted tiene que entender el nivel de peligro cuando no se intercede por los pastores. Hay gente que aquí me ha tirado gatos muertos, sapos muertos. Son personas malvadas que no tienen temor de Dios. ¿Pero usted cree que a mí me da miedo un sapo muerto lleno de gusanos? No, señor.
Para que usted me toque a mí, tiene que pasar por el Padre, luego por el Hijo, luego por el Espíritu Santo, luego por el ángel de Jehová. Y si ellos lo permiten, me puede tocar. Si no, entonces su maldad lo va a alcanzar. Hay malvados. El Salmo número 1 exhorta a los piadosos a no imitar las acciones y la conducta de las personas impías y malvadas. No nos sentemos con ellos. No, nos exhorta a los piadosos no imitar las acciones y la conducta de los impíos y los malvados. Bienaventurado el hombre que no estuvo en silla de escarnecedor, ni en mesa de pecadores se sienta. Por eso es que si tú eres hijo de Dios y te gusta estar en silla de escarnecedores y en mesa de pecadores, hay algo equivocado contigo. El impío, dice la Escritura, no procura a Dios. Salmos 10:4, el impío no procura a Dios, odia lo de Dios, el impío. Hay muchos que maldicen a Dios, hablan mal de las iglesias, hablan mal del evangelio. Ese es uno de los niveles de impiedad más fuerte. El hombre o la mujer que habla mal de Dios. No procura a Dios. Salmos 10:4. El impío desafía a Dios. Salmos 10:13. Lo desafía. Si hay Dios, si existe, ¿por qué? Lo desafía. El malo ama una vida entregada a la violencia. Salmo 11:5. Se deleita en la violencia, se deleita en la maldad. Por esa razón no podemos permitir que la maldad, la violencia, los ambientes espirituales de los espíritus de violencia vengan a nuestra nación. Hay que interceder, hay que orar, hay que hacerlos retroceder. Por eso es que los significados, o uno de los significados de interceder es hacer que la luz caiga para que las tinieblas se disipen. El malo ama una vida entregada a la violencia. El malo oprime a los justos. Esa palabra oprimir en el lenguaje bíblico indica que toma ventaja de los justos. Trata de sacarte la plata. Se aprovecha de la vulnerabilidad económica para encarecer los rubros y los productos y las cosas para sacarte el dinero. No permitamos que esos espíritus hagan nido en nuestra nación. Con nuestra intercesión nosotros podemos echar el espíritu de opresor fuera en el nombre de Jesús. Oprime a los justos, 17:9, Salmo 17:9. El impío no paga sus deudas. El impío tiende lazo para atrapar a los justos. Siempre está maquinando a ver cómo lo atrapo, a ver cómo hago. Yo digo esto para que usted, hermano querido, que está en la iglesia, esté apercibido y active el don de discernimiento y sepa por qué interceder, como lo hablamos en la primera enseñanza en la cartografía espiritual. No todo lo que brilla es oro, no todo el mundo es bueno. Hay muchos malos y tenemos que orar e interceder y echar fuera todo lo que venga que sea malintencionado para destruir la obra de Dios. Proverbios 11:10 dice: con el bien de los justos la ciudad se alegra, y cuando los malvados perecen hay fiestas. Escuche bien este versículo, Proverbios 11:10: con el bien de los justos la ciudad se alegra, y cuando los malvados perecen hay fiestas. Flavio Josefo, un historiador romano judío del siglo I, escribió que a Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús tenía unos 2-3 años, le preocupaba tanto que nadie llorase su muerte, que ordenó a un gran grupo de hombres distinguidos acudir a Jericó
y los mandó a ejecutar en el momento de su muerte para asegurarse de que cuando hubiera muerto hubiese muestra de dolor. Por fortuna para ellos, su hermana Salomé y su hijo Arquelao no cumplieron este mandato. Es decir, Herodes sabía que cuando muriera la gente se iba a alegrar porque era perverso, era malo. Y a él le preocupaba, me voy a morir, nadie va a llorar por mí. Y él dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a enviar a Jericó a estos hombres distinguidos para que cuando ya yo vaya a morir los maten a todos y haya lamento el día que yo muera. Pero gracias al Señor no obedecieron a ese mandato. Hay hombres que son tan perversos que el barrio, la comunidad, la ciudad se alegra cuando se van, lamentablemente. Pero es la perversidad, es la maldad que hay en sus corazones. Segunda carta de Corintios 1:8. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, escribe Pablo en la segunda carta de Corintios 1:8. En 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Está hablando de Hechos capítulo 19, cuando estaba predicando un grupo misionero con él en Éfeso. Y dice que había un hombre que se llamaba Demetrio, que trabajaba con plata. Pero cuando Pablo fue a Asia, revolucionó Asia con la predicación del evangelio, a tal punto que los magos quemaron toda la literatura mágica. Y entonces Demetrio vio que el negocio se le estaba escapando e incitó a otros que trabajaban con la misma arte, los incitó a formar un alboroto. Y allí es cuando Pablo trae a mención, en 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, él pudo ver que esos hombres estaban endemoniados y si Pablo hubiese salido se lo hubieran comido, hubiese muerto Pablo. Sus discípulos le dijeron, Pablo, ni se te ocurra salir. Dice, batallé en Éfeso contra fieras. Hay hombres que son como fieras, malvados, perversos, que odian lo de Dios, que odian el evangelio, que odian la predicación, que odian a los pastores, que odian a los ministros, que maldicen, que hacen ocultismo, hechicería en contra de los ministros de las iglesias. Y por esa razón los intercesores deben levantarse en Venezuela, interceder por los que están en una línea de avanzada. Interceder por los que están en una línea de avanzada. Ahora, ¿cuáles son los motivos de los malvados? Los malvados son envidiosos. Muchas veces te quieren hacer el mal porque ven que están prosperando, que estás prosperando. No todo el mundo cuando tú prosperas dicen, wow, gloria a Dios. No, Señor. Hay una clase de maldad que se agita, que se hiere cuando los demás prosperan y empiezan a hablar mal y a maldecir. Y esos son uno de los motivos de los malvados, la envidia. La envidia. Otros por deleitarse en la maldad. Hay gente que se deleita haciendo lo malo. Hay gente que se deleita haciéndole mal a otros. Su naturaleza es malvada. Se deleita haciéndole maldad a las personas. Se deleita hablando mal, causando contiendas, riñas, pleitos. Hay gente que se deleita haciendo cosas equivocadas. Son personas envidiosas. Te compraste un carro nuevo, ay, ¿con qué se lo compraría? Te compraste una casa, ay, ¿a quién robaría? Te compraste un celular nuevo, ay, envidiosos. Dice la Biblia, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Ese es el espíritu del Señor.
Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Y hay un nivel 3 de maldad que es para conseguir su propia conveniencia. Muchos hacen maldad para conseguir lo que les conviene. Ya voy a terminar. Pero quiero decir un par de cosas y terminamos. El orden y la legalidad cierran las puertas a las tinieblas. El orden y la legalidad cierran las puertas a las tinieblas. Si tú estás en orden y en legalidad, entonces el enemigo no puede penetrar. El enemigo puede patalear, el enemigo puede tratar de hacerte daño. El enemigo puede hacer lo que sea, pero si tú estás en orden y en legalidad, cierra las puertas a las tinieblas. Hay gente como Simón el mago que se convirtió a la salvación, pero les gusta jugar con candela. Dice la Escritura que Simón vio a Pedro y a Juan que cuando imponían las manos el don del Espíritu Santo venía sobre la gente. Y cuando Simón vio eso dijo: te ofrezco dinero por el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 8:23 Pedro responde y dice: veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad, Simón. Ora a ver si el Señor te perdona y te saca de esa tiniebla donde te encuentras. Deje de jugar con candela. Cuidado. Cuidado. Hay gente que conoce a Cristo y anda jugando con la hechicería y en Cristo. Cuidado, no juegues con candela. Eso le da legalidad a los espíritus de las tinieblas. Pero cuando yo estoy en orden y en legalidad, no hay diablo, no hay hechizo que te pueda tocar. Un intercesor no le debe tener miedo a los hechizos de las tinieblas. Ah, no, pastor, lo que pasa es que yo voy es con la magia blanca, no con la negra. Dice Jesús, una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. No hay magia negra, magia blanca. Toda es negra porque es maligna y no es de Dios. No juegue con la hechicería. Si eres un cristiano y tienes una bodega, una tienda y vendes velones y vendes tabacos y cosas de esas, le estás dando legalidad a las tinieblas para que mate, hurte y destruya en tu negocio, en tu casa, en tu vida. Los demonios vienen por tres cosas: vienen por olores, vienen por imágenes y vienen por sonidos. Por eso es que la gente fuma los tabacos, porque el olor atrae a los demonios. Por eso es que los rockeros escuchan música satánica, porque cuando escuchan música que maldice a Dios, los demonios se alborotan. Y por eso es que la santería y la idolatría usa imágenes, porque a través de las imágenes los demonios se manifiestan. Sonidos, imágenes y olores. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que deshacerte todo lo que es de las tinieblas. Si tú eres un hijo de Dios y te gusta ver películas de terror, deshazte de todo eso, porque eso le abre legalidad a los demonios en tu casa. Para perturbar, para traer temor, para traer enfermedades, pobreza, ruina, miseria, espíritus de depresión. Deje de jugar con candela. No busque como Simón tratar de comprar el don de Dios y de inclinarse a lo oculto. Busque la presencia de Dios, búsquele con todo su corazón y Él te va a libertar, Él te va a ayudar a salir de esa situación. No busque ayuda en los encantadores, en el horóscopo, busque ayuda en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En Él está el poder, en Él está el poder. ¡Aleluya! Y termino diciendo esto, Salmos 18. En este salmo
El rey David describe 8 atributos de su Dios. Por esa razón los intercesores no tienen que tener temor de las tinieblas. Si hay orden y legalidad, no te puede tocar las tinieblas. Ay, hermano, parece que me están atacando los demonios porque estoy predicando mucho. No. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dijo Jesús. Si hay orden y legalidad, nada te dañará. Salmo 18, David entendía la protección del Altísimo. Y esto es un regalo para los intercesores. David decía: te amo, Jehová. Aquí está el atributo 1, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. David entendía que su Dios era todo esto para él. Era el castillo más fortificado y que sus enemigos iban a ser avergonzados. Vamos, ¿por qué no le damos una música al Señor en esta mañana? Sal de ese polvo de temor. Sal de ese polvo de miedo. Señor, yo declaro la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre todos los pastores de la zona sur. Y yo oro que toda palabra de maldición hablada en contra de ellos, toda palabra hechicera, toda palabra malintencionada, toda palabra oscura, toda palabra de envidia, todo espíritu de pesadez, todo espíritu y mensajero de las tinieblas en contra de ellos es confundido y tiene que retroceder en el nombre que es sobre todo nombre. Todo emisario para que los pastores caigan en pecado, para que destruyan sus matrimonios, para que vengan a miseria, pobreza, ruina, pecado, son confundidos en el nombre de Jesús. Vamos, pastor, levanta tus manos allí en tu casa. Hoy yo declaro que las tinieblas nunca te tocarán. Declaro que somos invisibles ante el reino satánico y somos visibles ante el reino de Dios. Declaro que somos guardados en Dios y nada de las tinieblas nos tocará. Señor, gracias porque nuestro sueño es bendito y nuestro levantar es bendito. Somos benditos en la ciudad y benditos en el campo. Nuestra cocina es bendecida. No nos faltará alimento, dinero, nada nos faltará porque tú eres nuestro pastor. Y Señor, te doy gracias porque nuestra vida es tuya. Está sellada con las arras de tu espíritu. Y el enemigo nada. Repite conmigo esto en tu casa. Satanás, nada tienes en mí. Así que vete, nada tienes en mí. Amén.